Hola, buenas. El día de hoy vamos a hablar acerca del capítulo 7,7 del Chang, orbitales atómicos. Ya vimos en el capítulo anterior los números cuánticos, donde estuvimos repasando un poco acerca de qué quería decir cada número cuántico, cada cuatro de los números cuánticos que tenemos, que es el número cuántico principal, el n, el número cuántico de momento angular, el L, el número cuántico magnético, el Ml, y el número cuántico de spin, que tiene que ver con el electrón. Ahora nosotros vamos a hablar acerca de los orbitales atómicos, donde específicamente en qué región del espacio es donde probablemente se encuentra nuestro electrón. Lo que primero tenemos que ver es que, por ejemplo, para un n igual a 1, nosotros vamos a tener un L igual a 0. Acuérdense que nosotros teníamos unas fórmulas. Si no saben lo que estoy hablando, tienen que ir directamente al video anterior a este, donde nosotros hablamos de los números cuánticos. Pero en términos simples, el L se relacionaba que iba de 0, justo no escribí, que iba desde 0 a n menos 1. Por lo tanto, con un n igual a 1, vamos a tener un L igual a 0 solamente. Por lo tanto, un ML también igual a 0, porque el ML, ¿en qué consistía? Que dependiendo de la cantidad de los números, que se calculaba como 2L más 1, era la cantidad de ML que iba a tener. Como L igual a 0, vamos a tener solo 1, y ese 1 justo iba a ser el 0, porque iba de 0 hasta los positivos y hasta los negativos. Bueno, si no saben lo que estoy hablando, nuevamente tienen que ir a ver el video. Ya no voy a repasar mucho más esto, pero igual les voy tirando así sus datitos. Por lo tanto, con n igual a 1, estamos viendo esta primera fila. Con n igual a 1 tenemos un L igual a 0 y un ML igual a 0. ¿Cuántos orbitales nosotros vamos a tener? El 1, que es el que va a estar representado por 0, justamente. El nombre del orbital para un ML, o sea, para un L igual a 0 es el S. Por lo tanto, la designación del orbital atómico es el 1s, ¿cierto? Porque es el nivel n igual a 1 y es el orbital 0, por lo tanto es el orbital s. Por lo tanto, vamos a hablar del orbital s. El orbital s, nosotros tenemos que entender de que primero dónde salen estos orbitales. ¿Y por qué tienen ciertas formas? Bueno, estas formas, en términos como puristas, por así decirlo, como si nos vamos como a la mecánica cuántica pura, realmente lo que nosotros vemos dentro de un átomo es la figura A, es esto que nosotros tenemos acá. Vemos tal cual una distribución de probabilidad en donde se puede llegar a encontrar a los electrones para un orbital S. En sentido estricto, uno puede decir que no tienen una forma definida, porque la función de onda que expresa estos orbitales no se distingue el espacio entre el núcleo y el electrón hacia el infinito. Pero en química y para términos prácticos, y la verdad que es para que toda la química en general, todo lo que es el área de la química como pregrado, la verdad es que a nosotros nos interesa poder definir un área en donde va a estar por lo menos el 90% de los electrones. Y esto se define como lo que está aquí nosotros podemos ver en B. Ya que, aunque nosotros matemáticamente podemos decir que los electrones están en todas partes, podríamos decirlo de esa manera, hay un área específica donde nosotros podemos encontrar la mayor cantidad de esos electrones. Y esa mayor cantidad de electrones tiene necesariamente que estar cerca del núcleo. Acuérdense que el núcleo tiene una carga positiva y los electrones son carga negativa, por lo tanto hay una atracción ahí. Por lo cual, fíjense que ahora nosotros no hablamos de un electrón puntual, no es como que yo diga aquí está el electrón, sino que nosotros hablamos de una densidad electrónica, donde esto se relaciona a una probabilidad de encontrar un electrón en una región del espacio específico. De esta manera, y sin entrar mucho en detalle, porque la verdad es que no nos interesa el detalle para lo que es la química general, nosotros podemos ver, según este gráfico que tenemos acá,
que en el eje X tenemos la longitud a partir del núcleo y en el eje Y la probabilidad radial de encontrar estos electrones. Fíjense que cuando nos separamos mucho de el núcleo, inmediatamente la probabilidad de encontrar electrones se hace muy baja. De hecho, es un salto sumamente grande. Por lo tanto, nos interesa solamente esta parte de la región, que es la que abarca, como había dicho, el 90% de los electrones, que sigue siendo un buen número de electrones para poder predecir ciertos comportamientos a nivel químico. El orbital S entonces tiene esta figura que son esferas tridimensionales, no es un círculo, es literalmente una esfera. Es una esfera. Y aquí nosotros podemos ver la diferencia de los niveles energéticos. 1n, 2n, 3n, que habíamos dicho que esto iban saltando sus niveles, pero que también contenían al orbital S. S igual 0. Entonces aquí podemos ver un 1s, un 2s y un 3s. Volviendo a nuestra tabla entre las relaciones entre los números cuánticos y los orbitales atómicos, nosotros podemos ir al n igual a 2. Fíjense que vamos por orden. Y nosotros vimos que en el n igual a 2, si nosotros resolvíamos la ecuación, nos quedaba un L y seguía siendo 0. Si nosotros tomamos n igual a 2, L va a ir de 0 hasta n menos 1. Entonces va a ser de 0 hasta 2 menos 1, que es 1, por lo tanto va de 0 a 1. De 0 a 1. Y ya vimos que el L igual a 0 nos da un ML igual a 0, un orbital era un solo orbital, y que ese orbital era el S, por lo tanto un nivel 2S. Pero también ese 1 que nosotros tenemos acá, este de acá, que es el que calculamos de L, ¿qué quiere decir? L quiere decir que es otro orbital, que son los orbitales P. Esos orbitales P, nosotros resolviendo el ML, que el ML nosotros decíamos, bueno, 2L, que como en este caso L es 1, 1 más 1, nos quedaba 2 más 1, y esto daba 3. Quiere decir que va 0, menos 1, 1. Nivel energético 2 tiene el orbital 0, el orbital S y el orbital P. Del orbital P, ¿cuántos orbitales P hay? Hay 3. El menos 1, el 0 y el 1. ¿Cuáles son la designación de estos números, de estos orbitales atómicos? 2px, 2pi y 2pz en un plano cartesiano de x y z. X, y z. Acá tenemos el esquema, mejor explicado. El 2px son lóbulos. Fíjense que es esta estructura. Estas estructuras que van por cada plano y chocan directamente con esos planos. Aquí lo interesante está en que estos orbitales son idénticos tanto en forma como en energía. Y que lo único que varía en este caso van a ser sus orientaciones en el espacio por donde se encuentran. Por lo tanto, lo único que difieren, que es lo que está escrito ahí, es en su orientación. Y para los orbitales d y de más energía, porque nosotros sabemos que podemos tener un n igual a 10, porque el n puede ser hasta el infinito o más allá, nosotros para los orbitales d tenemos esta estructura. Nosotros vamos, por ejemplo, al 3, volvamos a esta grafiquita. Nosotros vemos que para un n igual a 3, nosotros necesariamente vamos a tener... Y con un L igual a 2, nosotros vamos a tener un ML más grande, donde vamos a tener designaciones de 2, 3, 4 y 5 orbitales atómicos, que ya es muchísimo. Y acá están estos 5 orbitales atómicos para los niveles 3D, donde vamos a tener orbitales de x cuadrado y cuadrado, que son una especie como de flor, en el cual cada lóbulo, fíjense que están en cada una de las direcciones de los ejes, mientras que para el 3D z cuadrado tiene una especie de
esto es una locura. Es una especie de PZ, ¿cierto? Porque aquí va un orbital P, pero tiene un anillo donde hay una probabilidad de encontrar electrones en ese anillo. Y esto es súper interesante, por lo menos a mí me parece sumamente interesante, porque fíjense que donde hay espacio vacío, ahí donde no hay nada, la probabilidad de encontrar el electrón se hace cero. Tal cual como en estos puntos, vamos al orbital P. En el orbital P, en cada uno de sus nodos, que se denomina, que es donde nace como el, el orbital, en ese punto la probabilidad de encontrar el electrón es igual a cero, porque eh, la función que dirige a la función de onda se anula en ese punto. Y de la misma manera pasa para estos orbitales. O sea, aquí en este nodo va a ser cero. La probabilidad de encontrar el electrón ahí es cero. Y de la misma manera pasa acá. Acá es cero. Pero en este espacio vacío tampoco se encuentra, o no hay una probabilidad muy alta de encontrar un electrón. En cambio, sí la hay, o hay un 90% de probabilidad de encontrar un electrón en este anillo. Ese anillo que está ahí. Para un orbital 3D z cuadrado. Una locura. Tenemos otros tres orbitales atómicos, el 3DXZ, que el 3DXZ, no sé, medio raro, el 3DXY y el 3IZ, que son como microplan, son como las mismas flor, pero que en vez de ir por los puntos va por los planos. Va por los planos XY, el plano XZ y el plano YZ. La química general y lo que uno ve como químico de pregrado es hasta los orbitales D y F. Principalmente los orbitales D se ven en lo que es el área de la inorgánica y los orbitales F también. Ambos orbitales D y F se ven en lo que es la química inorgánica. Todo lo que es todo el resto de la otra química, analítica, química orgánica, química ambiental, química bla bla bla, solamente hablamos, si es que, de los orbitales P. Como ese es el tope de los orbitales P. No hay más. Así que lo más complejo que nosotros podemos llegar a entender es acerca de los orbitales D. Y donde más nos van a causar ciertos problemas es a la hora de su configuración acerca de la teoría orbital molecular, donde nosotros vamos a tener que aplicar reglas de simetría y más encima ver cómo estos orbitales moleculares se juntan o no y algunas reglas de selección, etcétera, etcétera. Pero que no es materia de ahora. En términos prácticos, entre comillas, nosotros vamos a decir que la energía de estos orbitales solo van a depender del n, o el número cuántico principal, y esto se debe a una ecuación que está por ahí metida, pero que no nos interesa realmente, donde el nivel 1 va a ser el de menor energía, o el famoso estado fundamental, y a medida que vamos avanzando en los niveles de energía, también va aumentando los niveles de energía. Pero esto tiene ciertas modificaciones a medida que uno va metiéndole más electrones a nuestros orbitales y a medida que nuestros elementos químicos van teniendo más interacciones con otros átomos, ya que sabemos que sí. Imagínense que los electrones es una pelota, ahí miren, fíjense, imagínense una pelota gigante aquí llena de electrones, metiéndose también de nuevo con otro orbital lleno de electrones y otro orbital lleno de electrones y otro orbital lleno de electrones, y vamos a acumular cargas negativas que van a estar muy juntas. Por lo tanto, aquí vamos a tener algunas especies de interacciones que son necesarias estudiarlas con mayor detalle. Pero para poder ver eso a mayor detalle, nosotros tenemos que ver un poco el cómo se van ordenando estos electrones en los orbitales atómicos. Y para eso avanzamos al siguiente capítulo, que es la configuración electrónica, pero eso lo vemos en el próximo capítulo. Espero que haya quedado claro, que le haya gustado el video, que se haya entendido algo. Lo más importante acá, a manera de conclusión, de resumen, es entender de que vamos a tener tres orbitales principales, S, P y D, y que sus formas van a variar. Tanto el S es una pelota, el P tiene PX, PY, PZ, y el D son 5 orbitales atómicos, que son bien raros sus nombres, pero principalmente hay que aprenderse el X cuadrado menos Y cuadrado y el DZ cuadrado, y nosotros sabemos que son los planos en los que pueden estar en las tres dimensiones,
XY, XZ e YZ, que son los planos. Es fácil aprendérselo. Bueno, yo digo que es fácil porque lo estoy viendo en inorgánica y nosotros tenemos que trabajar con estos orbitales atómicos, pero si le echan una vuelta se lo aprenden de una. Tienen que aprenderse, si se quieren, o sea, si se les piden aprender los orbitales atómicos, estos son los que tienen que aprenderse porque son los más raros y los otros, como les digo, son XY, es este plano. XY, el plano que está acá. XZ es el plano que va acá. Bueno, y así sucesivamente. No quiero complicarlo mucho con eso porque no es de materia de química general. Chao, chao, que estén muy bien y los invito a seguirme, a suscribirse y darle like. Quizá esto no es tan llamativo verlo como en papel. Siento yo que a veces es mejor buscar un videíto de cómo se representan los orbitales. Yo lo invito a googlear porque yo en YouTube he visto muchos videos de diseños digitales de cómo son los orbitales atómicos y cómo están diseñados y orientados en el espacio, y quizá eso nos ayude mejor a tener una visión tridimensional en nuestras mentes de cómo son estos orbitales. Pero bueno, en algún momento las personas que escribieron la química cuántica no tenían forma de digitalizar esto y los tuvieron que haber dibujado, y nosotros tenemos, no sé, las tablets para ver los dibujitos bonitos, y nosotros también ahora tenemos videos en YouTube. Así que ustedes verán qué recurso les sirve. Chao, chao.